el apóstol Pablo había enviado esta carta a los hermanos de la iglesia de Éfeso, y había una enseñanza profunda en todo esto que el apóstol Pablo había escrito en esa carta a los efesios. Entonces, note usted el versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Le estaba hablando a la iglesia de Éfeso, a los convertidos. Entonces, y les decía a los convertidos, a los que ya habían recibido a Cristo: no andéis como los gentiles. Ahora, ¿quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran los cristianos y los judíos. Eso era lo contrario. O sea, los gentiles eran los que no eran ni judíos ni cristianos, pero necesitaban convertirse también. Entonces, gentiles eran todo lo demás, lo que no era judío ni cristiano. Lo que no era judío ni cristiano era gentil, pues. Entonces, habían religiones abrahámicas en ese tiempo y hoy también. Y entonces, la idea de la enseñanza del apóstol Pablo era de que no anden como los gentiles. Los gentiles hoy son la gente del mundo. Todo el que no es cristiano, el que hace la obra de Satanás, ese es gentil, hoy día. Pero en ese tiempo era igual, porque los que no eran judíos y no eran tampoco cristianos, hacían lo que les daba la gana. Entonces pecaban, ¿ya? Entonces, hoy día ya no solamente hay el judaísmo y el cristianismo, está el islam también, que honran a Dios pero no honran a Jesús. Pues de alguna manera son abrahámicos también, de Abraham. La palabra dice que en alguna vez se van a juntar esos. Alguna vez los pueblos que hoy están peleando contra Israel, los que pelearon como Siria y Egipto, y los que están peleando ahora como Irán, al final de los tiempos todos le van a dar la gloria a Dios y van a estar junto con Israel. No sé cómo va a ser eso, pero Dios es el que hace las movidas. Y entonces los enemigos van a ser amigos. Irán, que en un tiempo siempre fue enemigo de Israel, pero ayudó a Israel increíblemente. El rey Ciro, el rey Darío ayudaron a traer de allá de donde estaban los israelitas, y lo trajeron a la tierra prometida nuevamente. Egipto le va a ayudar también. Entonces hay algo oculto ahí, pero Dios es el que hace todo. Ahora, pero la idea de esta palabra, entonces, no andéis como los gentiles. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: gentil es todo aquel que no cree en el Señor Jesús, no cree en el Salvador, que hace de su vida un desastre, anda pecando. El gentil no ha creído todavía, no se ha convertido. No sean como los gentiles. Y sigue todavía la enseñanza en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Cuál es el viejo hombre? El viejo hombre es de una persona que era pecador, que hacía un desastre de su vida, pero de pronto se convirtió al Señor, se bautizó
y vino al Señor y cambió su vida. Decidió en su corazón cambiar su modo de vivir. Entonces se despojó de todo lo malo, o sea, la vida pasada la dejó y viene con Cristo para vivir una vida agradable a Dios. Una vida agradable a Dios es una vida agradable a mi vecino, a mi compañero, mi compañera, a mis hijos, a mi familia. Mi trato es bueno, es digno de Dios mi trato. Amo a los demás y hago bien a los demás. Ese es el nuevo hombre. Es el nuevo hombre. Entonces dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, note usted, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice, no deis lugar al diablo. A veces cuando todavía el viejo hombre está todavía dominando nuestra vida, le damos lugar al diablo. Y de pronto nos enojamos y dice, airaos pero no pequéis, dice, ¿no? De pronto nos enojamos y ya nomás tratamos a alguien. Eso quiere decir que todavía el viejo hombre está dominando nuestra vida. Y esa no es la voluntad de Dios. Y peor todavía si salen ajazo, cebollazo y todo eso. Y todavía peor todavía si le damos un golpe. Peor, estamos sumamente ya con el viejo hombre y otro viejo hombre. Estamos mal. Entonces, pero gracias a Dios, vestidos del nuevo hombre. Airaos pero no pequéis. No deis lugar al diablo. No deis lugar a la carne. Entonces, cuando estamos mirando, porque el problema es los sentidos. Lo que miramos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Todos nuestros sentidos. Entonces, incluso si estamos estudiando y escuchamos un golpe, nos está fregando el oído, nos está haciendo, no nos deja concentrarnos, golpe. Y eso nos hace reaccionar y vamos a salir a ver quién está golpeando. Pero muchas veces eso es el viejo hombre. El viejo hombre. Cualquiera puede hacer lo que quiera y no nos tiene que hacer daño. Y si nos hace daño, entonces nos vamos para otro lado. Y no dejamos que el viejo hombre esté actuando. Tomamos control de nuestra vida. Entonces, el apóstol Pablo también dice que antes éramos esclavos del pecado. El esclavo del pecado es el que hace toda cosa de mal. Todo daño, el esclavo del pecado. Pero hemos sido libres. Jesús vino y nos libró cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Nos dio libertad. Y ahora vivimos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en la Biblia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, este cuerpito, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó en la cruz por mí. Amén. Entonces, Dios está haciendo la obra, pero nosotros tenemos que darle lugar a Dios. Le damos lugar a Dios, porque Dios no viene a hacernos con la fuerza así. Hoy vas a orar, hoy vení, vas a hacer esto. No es así Dios. Sino que nosotros tenemos que disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro ser, para buscar a Dios y decir, yo quiero más de Dios. Yo quiero crecer en vida espiritual. Yo quiero de Dios. Y entonces Dios viene para ayudarnos. Cuando decimos eso, gloria a Dios.
Dios viene para ayudarnos. Pero nunca Dios nos va a obligar a que nos arrodillemos. Cuando nos arrodillamos, hay un poder sobrenatural. Cuando nos arrodillamos, ¿sabe qué pasa? La Biblia dice, el que se humilla, Dios lo exalta. Entonces, cuando nos arrodillamos, Dios viene. A David, Dios lo perdonó porque se arrodillaba y lloraba delante de Dios. Y fue un pecador el rey David. Pero la Biblia lo llama conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Venir y humillarse, ser humilde delante de Dios. Los humildes, Dios los levanta. Toda persona que sea humilde delante de Dios, Dios lo levanta. Dios está presto. En la Biblia también narra la historia del rey Ezequías, que en la Biblia comienza diciendo la historia del rey Ezequías, era conforme al corazón de Dios, conforme a su padre David, el rey Ezequías, uno de los reyes de Judá, de Israel. Entonces, Dios lo nombra así, conforme a su padre David, conforme al corazón de Dios. Entonces, pero ese Ezequías, desde joven que comenzó a reinar, fue agradable a los ojos de Dios. Su padre de rey Ezequías era malo y gobernó 55 años, pero era uno de los más malos de Israel. Pero su hijo fue conforme al corazón de Dios. ¿Qué pasó? Y ahora el hijo del rey Ezequías también fue malísimo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pero encontramos, leyendo, encontramos que simplemente los que hicieron mal estaban juntándose con personas malas. Y el rey Ezequías tenía un sacerdote que paraba con él. Entonces, cuando nos juntamos con personas malas, vamos a ser malos. Cuando nos juntamos con personas buenas, vamos a ser buenos. Cuando nos juntamos con personas que adoran a Dios, vamos a adorar a Dios. Entonces, todo viene así, de esa manera. Pues, entonces, Dios hizo milagros en este rey Ezequías. Este rey Ezequías, de pronto, vinieron los asirios con miles de soldados y rodearon Jerusalén, estaban rodeados y no podían ni salir ni entrar, faltaba comida y todo eso, y los amenazaban. Entréguenme a sus niños, a sus mujeres, entréguenme a sus jóvenes para que peleen con nosotros, y así le decían. Y no le vamos a hacer daño, solo le vamos a sacar un ojo, le decían. Pero los vamos a dejar vivir con un ojo. O sea, los amenazaban grave. Y entonces el rey Ezequías oró. Note usted que era conforme al corazón de Dios. El rey Ezequías era conforme al corazón de Dios. Hacía bien, adoraba a Dios todos los días, buscaba la presencia de Dios. Entonces, cuando vino esto, oró a Dios, clamó a Dios, Jehová de los ejércitos. Mira en la situación en que estamos, mira tu pueblo, Israel, tenga misericordia, Padre. Y entonces Dios mandó un profeta y le dijo que no iba a pasar nada, que no tenga miedo. Y sabe que esa misma noche, Dios mandó un ángel y vino y los destruyó. 175, si no me equivoco, 175,000 soldados asirios murieron así. El ángel con una espada con fuego lo hizo así y murieron. Y quedó libre. Eso fue un milagro. Pero ¿qué hace que suceda eso? Estar buscando la presencia de Dios. Estar conectado con Dios. Estar conectado con Dios hace que Dios obre en nuestra vida.
hace que Dios mande ángeles. La Biblia dice, los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen. Los que le temen son los que buscan a Dios, los que temen son los que oran, los que temen son los que van a la iglesia, los que temen caminan con Dios. Entonces todo va a ser posible cuando hay alguien que teme a Dios. La Biblia dice, ni una arma forjada contra ti prosperará. Es una promesa de Dios para todo el que cree, para usted y para mí. Ni una arma forjada contra ti prosperará. Hermano, Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Dios es fiel. Quiere que crezcamos en nuestra vida espiritual. Crecer en nuestra vida espiritual denota que estamos caminando con Dios, que estamos cerca de Dios, que hemos aprendido a orar, hemos aprendido a airarnos pero no pecar, como dice. Hemos aprendido a renovar nuestro entendimiento, hemos renovado. Antes pensábamos, había en nuestra mente basura, cualquier cosa había. Hemos aprendido, hemos echado fuera eso. Pero no queda ahí, sino que tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. La idea de Dios es que crezcamos en nuestra vida espiritual, no nos quedemos ahí estancados. Crezcamos en nuestra vida espiritual. Hay poder estando en la presencia de Dios. Y note usted otra vez el rey Ezequías. Estuve leyendo en estos días el rey Ezequías, cómo Dios lo bendijo. Oigan, qué increíble. El rey Ezequías también enfermó y su enfermedad era de muerte. Y Dios mandó a un profeta y le dijo, prepara tus cosas, prepara tu casa, porque vas a morir. Dice Dios que vas a morir. Y se fue el profeta. Y el rey Ezequías lloró, se apegó a la pared y comenzó a llorar amargamente, dice. Lloró amargamente. Señor, acuérdate, Señor, que te he sido fiel, le dice a Dios. Mire, tocó el corazón de Dios. Acuérdate que he sido fiel. Y el profeta que vino a darle la noticia iba por el medio del patio, dice, o sea, por allá, iba allá, y Dios le habló. Anda y dile, he escuchado tu oración y te voy a dar 15 años más. Y se volvió el profeta y le dijo, Jehová dice lo siguiente, rey Ezequías, Dios ha escuchado tu oración y te va a dar 15 años más. Gloria a Dios. Se puso contento. ¿Quién no se va a quedar contento? Sabía que iba a morir y ahora ya no va a morir. Dios hizo un milagro. ¿Pero qué hace que suceda eso otra vez? Estar conectado con Dios. Estar conectado con Dios hace la diferencia entre la vida y la muerte, hace la diferencia entre cuando no pasa nada y cuando pasa un milagro sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Que una oración hace que mueva el corazón de Dios y mueve el cielo y mueve todo lo que tiene que moverse para la gloria de Dios y para bien de todo aquel que cree a Dios. Vale la pena, hermano, estar conectado con Dios. Vale la pena estar conectado con Dios. Dios hace milagros. A veces Dios hace milagros imperceptibles que no nos damos cuenta. Pero en nuestra mente está ahí, o la deuda, o la enfermedad, o algo hay en nuestra mente. Y de pronto sucede un milagro. Mira, sucedió eso, mira. Y decimos suerte. O decimos cualquier cosa, nos inventamos, pero fue Dios, porque estamos con Dios, porque somos hijos de Dios, porque nos hemos convertido, porque hemos cambiado nuestra mente, porque estamos haciendo caso. Entonces Dios está obrando en nuestra vida imperceptiblemente y muchas veces nos muestra
nos muestra para que le demos la gloria a Dios. Para que no pensamos que de repente pensamos que fue la Virgen o fue por allá algo. No, Dios está actuando en nuestra vida. Dios está actuando en nuestra vida. Porque somos su pueblo escogido, lavados con la sangre de Jesucristo. Amén. Ahora, pero ¿qué evidencia tenemos del crecimiento espiritual? ¿Qué podemos mostrar del crecimiento espiritual? O sea, porque no es solamente que venir a la iglesia y venir y llenarnos, conocer los 66 libros de la Biblia, saber mucho, pero nuestros hechos no nos dejan hablar, porque lo que vale es lo que hacemos, no lo que podamos saber. Podamos saber mucho, ser teólogo, tener otros títulos, tener mucha Biblia en la cabeza, pero nuestros hechos hablan. Nuestros hechos hablan más fuerte que lo que enseñamos. Entonces no coinciden nuestros hechos con lo que sabemos. Podríamos enseñar mucho, pero nuestros hechos nos delatan. Entonces, el crecimiento espiritual. El Señor dijo una vez, muchos me dirán, el Señor Jesús, muchos me dirán aquel día. Note usted que aquel día quiere decir cuando estemos en la presencia de Dios. Pero Señor, yo he predicado, yo he sanado a los enfermos, Señor, yo he ganado muchas almas. De cierto os digo, que yo les diré, dice el Señor Jesús, le decía a sus discípulos, yo les diré, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire usted, y eran predicadores, oraban por los enfermos y se sanaban los enfermos, oraban a multitudes, pero el Señor les va a decir, no os conozco. ¿Y sabe por qué? Por los hechos. Por los hechos. Porque lo que aprendemos de la palabra de Dios tenemos que poner en práctica para que el Señor no nos diga nada, para que diga, pase benditos de mi Padre, pasen al reino eterno. Así va a decir. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, así va a decir. Y a otros le va a decir, apartaos de mí, fuera, hacedores de maldad, fuera de aquí. A Dios no le gusta el que es desobediente, pero al Señor le agrada al que es obediente, al que pone en práctica la palabra de Dios. Bendito sea el Señor que estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Y Dios nos bendice, pero la bendición, la máxima bendición que vamos a tener, va a ser cuando lleguemos a la presencia de Dios. Y cuando estemos 100 años, 500 años, 1000 años, millones de años, miles y miles y miles de años, con Cristo, con los ángeles, en el cielo, por siempre. Estamos preparándonos para eso, por eso necesitamos hacer conciencia de todo esto. El Señor vino a preparar a una iglesia santa, pura. Vino a preparar. Y tiene un tiempo, así como cuando Dios le dijo a Noé que construya una arca para que se salven todos los que vengan a Cristo, los que se conviertan a Dios. Los que se conviertan a Dios se iban a salvar en esa arca junto con Noé y su familia. Pero nadie predicó, más de 100 años predicó Noé. Y estuvo haciendo el arca, más de 100 años predicó.
que se conviertan. Conviértanse, busquen a Dios, busquen a Dios, busquen a Dios. Y no se convirtieron, solo su familia de Noé se salvó. Y todos murieron. Y era una civilización sumamente alta en conocimiento. Tenía mucho conocimiento esa civilización. Que si ahora vemos allá, miramos en algunos países, en Noruega, hay cosas de esa civilización. En Perú, Cusco, hay unos jeroglíficos que solamente se ve desde el cielo. Y así, desde el cielo se ve solamente. Eso lo han descubierto ya hace varios años, pero recién le están tomando importancia. Si se ve solamente desde el cielo, entonces había naves pues en ese tiempo. Era una civilización avanzada, pero se habían apartado de Dios. Entonces, pero otra vez viene. Ahora nosotros sabemos que viene Cristo a llevar a su iglesia. Viene el Señor Jesús a llevar a su iglesia. Y su iglesia somos usted y yo. Y todos los que adoran a Dios, todos los que aceptaron al Señor, todos los que buscan a Dios, esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Ahora, pero otra vez, ¿qué evidencia? Crecimiento de la vida espiritual. ¿Cómo sabemos que estamos creciendo en nuestra vida espiritual? En Efesios 4:1, acompáñenme por favor. Efesios 4:1. ¿Encontró? Dice así, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Otra vez lo vamos a leer. Efesios 4:1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Note usted, 3 cositas aquí que tenemos que aprender. Andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Que seamos dignos delante de Dios. Que seamos dignos delante de Dios. Entonces, mientras estemos en la tierra, hermano, tener toda paciencia, tener mansedumbre, ser manso, humilde, ser humilde delante de Dios. Amar a los demás, a nuestros seres queridos, a los que están junto con nosotros. Entonces, ese es el primer paso. Entonces, la persona que es así, camina diferente, hace las cosas diferentes, ama a Dios. El que ama a Dios ama a su hermano que está a su lado, a sus seres queridos. El que ama a Dios tiene paz en su corazón, por lo tanto, tiene mansedumbre, tiene templanza, tiene el fruto del Espíritu Santo. Entonces, el que ama a Dios está buscando a Dios continuamente, por lo tanto, se cumple la palabra en la vida de esa persona. No tendrá falta de ningún bien esa persona que ama a Dios. Es manso y humilde, Dios lo bendice. Ha aprendido a honrar a Dios, ha aprendido a caminar con Dios. Por lo tanto, Dios, los ojos del Señor están mirando a esa persona que aprendió a temer a Dios, a amar a Dios. Bendito sea el Señor. Cómo Dios lo hizo todo bien. Gracias a Dios. El segundo aspecto que denota el crecimiento espiritual
En Romanos 12:2. Acompáñame, por favor. ¿Encontró? Romanos 12:2. Mire lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. O sea, lo que está hablando la palabra es que no busquemos las cosas vagas, paganas, las cosas que son perecederas, que se van a terminar, ¿ya? No es que no anhelemos tener algo, pero todo lo que anhelemos tener, anhelémoslo con Dios. Que Dios sea nuestro ayudador, que sea nuestro fiel compañero, que Dios nos lleve adelante, que Dios nos ayude en ese proyecto de tener algo, una movilidad, una casa, de tener recursos, de una linda casa. Qué bueno es, pero todo eso podemos hacerlo con Dios. Que Dios vaya adelante, que Dios nos esté guiando, que le consultemos al Señor, pero sobre todo que tengamos contacto con Dios cada día. Cuando estamos en oración con Dios, conectados cada día, Dios nos va a guiar. Aunque no querramos, Dios nos va a guiar. Porque estamos conectados, porque hemos decidido orar, buscar la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios nos va a guiar. Y vamos a ir por el camino correcto porque Dios nos está guiando. Bendito sea el Señor. Entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hacemos la buena voluntad, cuando estamos con Dios, estamos cerca de Dios, hermano, todo va a salir bien. Dios va a arreglar la situación. Todo es posible para Dios. Todo lo puede nuestro Dios. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente, tenemos que transformar nuestra mente. Si hay mucho pensamiento en cosas malas, ¿no? Si nuestra mente está en cosas malas, entonces busquemos a Dios, pidamos ayuda a Dios y saquemos de nuestra mente todo mal pensamiento. Saquemos de nuestra mente. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Estaba diciendo, en mi mente, en mi corazón está Cristo. Mi voluntad está en ser agradable a Cristo. Entonces, hacer todo eso, agradar a Dios. Entonces, poco a poco va a ir saliendo los demonios, cosas que no nos dejan crecer en la vida espiritual, van a ir saliendo. Y cuando acordemos, ya no vamos a estar hablando malas palabras. Cuando acordamos, ya no vamos a estar enojándonos. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Cuando acordemos, entonces vamos a ser mansos, humildes. Entonces, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos a poder cumplir la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, porque estamos poniendo ahora en práctica la palabra de Dios. Renovemos nuestro entendimiento. Con Cristo todo es posible. Y número 3, miren. En 2 Corintios 5:17, miren lo que dice.
¿Encontró? 2 Corintios 5, 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. Si alguno está en Cristo, estamos en Cristo. Amén. Estamos en Cristo. Hemos sido bautizados. Todos, creo que todos aquí somos bautizados. Y todavía si hay alguien que no se bautizó, avísenos para que podamos bautizarlo. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos sido lavados con la sangre del Señor. En el bautismo se fue todo pecado, toda obra del mal. Si quedó algún demonio por ahí, ese es el que está. Hay que transformar nuestra mente, sacar a ese demonio con la presencia de Dios, con oración. Que nos deje trabajar, que nos deje vivir en paz, que nos deje agradar a Dios. Lo que nosotros necesitamos es agradar a Dios. Y Dios se va a agradar de nosotros. Y Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra en eso que estamos orando, en eso que estamos pidiendo, en eso que está molestando en nuestra mente, en nuestro corazón nos molesta, quizás una deuda, quizás un problema por aquí, por allá. Dios va a arreglar eso. Dios se encarga de arreglar todos los problemas, pero primero nosotros humillémonos delante de Dios. Si aprendemos a humillarnos delante de Dios, Dios va a arreglar toda situación. Porque Dios está mirando desde el cielo, ahora mismo está mirándonos aquí. Dios sabe que usted está recibiendo una palabra, yo también estoy recibiendo una palabra. Dios está hablando a nuestro corazón. Dios está hablando a nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Y dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios hizo la obra en nuestra vida. Cuando dice las cosas viejas pasaron, Dios hizo la obra. Pero todo comenzó porque Dios nos atrajo hacia Él en algún momento, pero nosotros estuvimos dispuestos a ir a Él. Fuimos con Él. Nos convenció el Espíritu Santo. Habló a nuestra mente. Recibimos al Señor. Todos aquí hemos recibido al Señor. Nos hemos bautizado. Somos de Cristo. Las cosas viejas pasaron. Entonces no le demos lugar a Satanás, no le demos lugar al diablo, no le demos lugar a la carne, no le demos lugar al mundo. Son enemigos de lo espiritual. Debemos crecer en nuestra vida espiritual. 3 enemigos que tenemos: la carne, el mundo de pecado y Satanás. No le demos lugar a esos enemigos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Amén, hermano. Póngase de pie, por favor, querido hermano. Bendito sea el Señor. Levante su manito derecha, cierre sus ojitos, por favor.